Padre, te damos, Señor, hoy de lo recibido de tu mano. Porque a pesar de haber sido un día extranjeros y advenedizos, Señor, tú nos llamaste de nuestras tinieblas a tu luz admirable. Nos llamaste, Señor, a muchos de nosotros de nuestro fango, Dios, a tu misericordia, a tu bondad, a tu amor. Nos limpiaste, Dios. Y tuyas son, pues, Dios, la gloria, el honor, las riquezas, el poder, Señor. Hoy venimos, exaltamos tu nombre, alabamos tu nombre, levantamos tu nombre, Señor. Somos tu iglesia, por eso, Dios. Y lo hacemos de todo corazón, porque reconocemos, Señor, quién eres tú para nosotros. Exáltate, Señor, y que tu Espíritu haga, Señor, en cada uno como tú has querido, Señor, y como tú has estado planeando para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hoy, Dios, estamos listos para cantarte, para bendecirte. Tú eres nuestro Dios maravilloso, glorioso, poderoso, y a ti la gloria, a ti la honra. ¿Le da la gloria y la honra a Él? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dígalo. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos le adoran? Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor.
tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Amén. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Dígalo. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande, dígalo. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Una vez más. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grande eres tú, Señor. Digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, que tú nos has hecho a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, Dios. Reconocemos que somos ovejas de tu prado, Dios. Somos tuyos, Dios.
Somos tus hijos, Dios. Iglesia, canta conmigo. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Otra vez. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Las riquezas y la gloria y el poder, Señor,
proceden de tu mano. Y tú dominas en cada corazón, Dios. Tú dominas, Señor. Yo sé que Él domina en tu corazón, iglesia. Por eso podemos levantar nuestras manos con libertad. Por eso podemos cantar con libertad. No hay cadenas que te aten. No hay peso que te oprima. No hay poder del enemigo que pueda parar esta alabanza que sale de tus labios y de tu corazón hacia tu Rey. Recibe toda la gloria. ¿Por qué no levantas tu voz? Precioso Hijo de Dios, recibe todo. ¿No te escucho? Recibe. Precioso Hijo de Dios, creo en ti, Jesús. Díselo a Él. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Una vez más, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, Jesús, Jesús, Jesús. Yo creo en ti, Señor. Creo en tu poder, Señor. Creo en tu poder manifiesto, así como creo en tu poder, Señor, que actúa por tu palabra, por tu espíritu en cada corazón. Como creo firmemente, Señor, que tú levantarás a esta iglesia y que tú volverás pronto. Por eso te damos gracias, Dios, en esta hora. Y creemos en ti, en tu palabra, y estamos listos para recibir más de ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
misericordia está sobre nosotros, porque tu palabra, Señor, nos renueva cada día, y en ti, Señor, podemos venir a renovar nuestras fuerzas, a renovar nuestro espíritu, porque, Señor, tú eres la fuente. Te pedimos que ahora que vamos a meditar en tu palabra, seas tú hablándonos, seas tú enseñándonos, seas tú dándonos iluminación y más de ti, Señor, porque lo necesitamos, lo anhelamos, y sobre todas las cosas, Señor, podemos ver tu gracia, tu obra y todo tu infinito amor que has tenido para con nosotros, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, continuamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Las vestiduras sacerdotales, ¿verdad? Bueno, el jueves pasado vimos las 3 primeras prendas, que más que todo era la base del vestuario, y el día de hoy vamos a ver lo que se llama el manto del efod. Para eso acompáñenme a Éxodo 28 del 31 al 35, y dice: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor, y entre las campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Entonces, vemos primeramente que dice, en la parte que leímos, que dice que es el manto del efod, ¿verdad? Entonces quiere decir que era una base para la prenda que sigue. Entonces el manto era como, no dice las medidas, en varias de las cosas aquí el Señor fue muy específico y dio las medidas exactas. Sin embargo, aquí solamente dice que es un manto. Se entiende que no es una túnica en sí, sino es algo que va sobre la túnica, como una tela en forma rectangular, toda de una sola costura desde arriba hasta abajo. Se le hacía una abertura en la parte en medio para que el sacerdote se lo colocara así sobre el cuello. Entonces una parte quedaba por delante y la otra por la espalda, y en su parte de abajo tenía unos adornos que eran campanas y granadas. Lo primero que vamos a ver de esta pieza dice que era de tela de color azul. Entonces, en la simbología de los colores, lo vimos un poquito en el tabernáculo, en la simbología de los colores el azul representa el cielo, representa lo celestial. Entonces nos está hablando del origen de Cristo, del origen de Dios, que es celestial, de que Él viene de ahí, procede de ahí, y Él regresó al cielo. Entonces nos está hablando de que Jesucristo es celestial. En Juan 3:13, si me acompañan, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en Juan 1 al 2 dice: en el principio era el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Entonces vemos claramente, y ya en varios estudios que hemos tenido, vemos la divinidad de Cristo, 100% Dios, a la misma vez que 100% hombre cuando vino aquí a la tierra, ¿verdad? Entonces viene del cielo. En Hechos 1, del 9 al 11, se nos habla cuando Jesús ascendió al cielo. Después de que terminó el ministerio aquí en la tierra, Él regresó al cielo, ¿verdad? Entonces acompáñenme, Hechos 1, del 9 al 11, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Y en Juan 14:2 Jesús nos dice él directamente que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada, a preparar lugar para vosotros. Y así a lo largo de la escritura vemos que Jesús vino del cielo, hizo su función aquí en la tierra y regresó al cielo, y va a venir por nosotros y nos va a llevar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de aquí, ¿verdad? Eso ya quedó bien claro. Entonces vemos que eso es lo que simboliza en cuanto al color. En la escritura se nos habla del manto, estamos viendo el manto, y se nos habla de que el manto habla de ministerio, habla de autoridad y habla de unción. Entonces, la unción es el poder de Dios dado a los creyentes. Es decir, una vez que ya las primeras prendas que vimos eran la base, una vez que fuimos salvados, justificados y que nos pusimos el cinturón tanto en la cintura, en los lomos para el servicio, como en la cabeza, ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, estamos preparados para el servicio, pero no vamos a ser efectivos en nuestro servicio sin la unción y el poder de Dios. No quiere decir que a la hora de la salvación no esté el Espíritu está, hemos sido sellados y el Espíritu es el que nos da vida. Sin embargo, para que seamos capaces y efectivos en el ministerio, necesitamos la autoridad de Dios y su unción a través del Espíritu Santo. En Primera de Samuel se nos narra la historia. Si quieren ir buscando la cita, es Primera de Samuel 24 del 4 a 6. Se nos narra la historia de cuando David estaba fugitivo, estaba huyendo de Saúl y lo estaba persiguiendo Saúl a David. Entonces Saúl se encuentra en la cueva y los ayudantes de David le dicen: ve, porque ya ahí está Saúl, y toma su vida. Entonces David dijo esto en Primera Samuel 24 al 6, dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Antes de entrar un poquito en esto, vamos a ver que todos los reyes en los tiempos bíblicos, su traje tenían un manto, en su traje real tenían un manto. También los profetas tenían un manto. Si recuerdan, cuando Elías fue tomado, estaba con Eliseo, y cuando el manto de Elías cayó, él lo recogió y él continuó el ministerio. Fue como el sucesor de Eliseo, Elías. También los romanos le pusieron un manto púrpura sobre Jesús en forma de burla cuando lo llevaron a ser juzgado, ¿verdad? Porque decían que era el rey de los judíos. Ellos lo estaban haciendo de burla, pero obviamente nosotros sabemos que efectivamente él es el rey de los judíos y de todos. También Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, también se habla de que él vestía un manto. Recuerdan también en la parte donde dice que aquella mujer tocó el manto de Jesús y fue sanada. Poder y virtud salió del manto de Jesús. Entonces vemos aquí que el manto es lo que representa unción, representa autoridad otorgada y representa el poder del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Volviendo a lo que estábamos hablando de David, dice en la parte que cuando él cortó el manto de Saúl, no tomó su vida, sino que cortó el manto de Saúl, su corazón se sintió mal, él se sintió muy mal. ¿Por qué? Porque David reconocía perfectamente
cuando Dios había dado algo especial. Aunque sabemos que Saúl no estaba actuando como debería de actuar y sabemos todo lo que hizo Saúl, sin embargo David no estaba tanto como con la persona de Saúl, por así decirlo, sino él estaba respetando la autoridad otorgada que Dios le había dado. Entonces, también después, más adelante, dice, cuando sabemos que Jonatán era el hijo de Saúl, era el heredero al reino legalmente, porque era el hijo. Pero dice que en la escritura nos dice que Jonatán y David hicieron una amistad tan fuerte que se querían como hermanos. Y en el capítulo de 1 Samuel 18, del 3 al 4, se nos habla de esta amistad y de este pacto. Y dice así, dice, hicieron un pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Entonces, legítimamente le tocaba el trono a Jonatán. Sin embargo, sabemos que David ya había sido ungido por el profeta Samuel para este tiempo. Sin embargo, David todavía no estaba en el trono, pero Jonatán le da su manto diciendo, yo no voy a reinar porque yo sé que ya la unción está sobre ti. Simbólicamente estaba diciéndole Jonatán que realmente la palabra que se le había dado a David iba a ser establecida, porque David iba a ser el rey. Entonces vemos que la unción y la autoridad de Dios es otorgada al creyente por medio de ¿qué? Por medio del Espíritu de Dios. A través del Espíritu de Dios, Él es el que nos cubre con su manto para que nosotros podamos tener unción y autoridad. Y lo vamos a ver con el mejor ejemplo. Esto inició con Jesucristo mismo. En Lucas 3:22 se nos habla de cuando Jesús fue bautizado. Y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos literalmente cómo el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús antes de que él empezara el ministerio. Siendo él el Hijo de Dios, empezó de la misma manera, con la unción de Dios. En Lucas 4:18, unos versículos adelante, Jesús fue a la sinagoga, tomó el rollo de Isaías y empezó a leer en la parte de donde dice Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, después de esto, sus palabras de Jesús fueron, hoy se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. Entonces, al igual que con Jesús, no inició su ministerio hasta que el Espíritu de Dios y la profecía se cumplió. En Hechos 1:8, yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero dice, nada más anótenlo si quieren, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, sabemos que el que nos equipa, el que nos da todo lo que necesitamos es el Espíritu de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y Jesús mismo pues llevó a cabo su ministerio a través de eso, ya que él era 100% hombre. Y dice en Hebreos que él dejó su gloria y se convirtió en un hombre. Quiere decir que él no es que renunció, sino que dejó sus atributos divinos en el cielo, y cuando vino a la tierra vino literalmente como hombre de carne y hueso, y todo lo que él hizo lo hizo por medio del Espíritu de Dios. Entonces, la otra parte que se nos habla de este manto, que era la base del efod, era que decía que en la parte de abajo tenía un adorno de campanillas y granadas. Las campanillas eran las que producían el sonido, y en la parte que leímos al principio dice que cuando el sacerdote entrara al santuario iba a producir un sonido. Mientras él ejercía sus labores dentro del santuario, iba a
haber un sonido. Esto servía tanto para que el sacerdote estuviera haciendo sus labores como debería de hacerlas, pero también las personas que estaban afuera escuchaban cuando el sacerdote estaba ministrando. Entonces había como un tipo de relación en ese momento, como que se ponían en el mismo sentir mientras el sacerdote estaba ofreciendo el incienso o estaba acomodando las velas, estaba prendiendo el alumbrado. Los de afuera podían percibir ese sonido. También dice que era para que el sonido de las campanillas decía que el sacerdote estaba vivo. Si recordamos, las campanillas estaban hechas de oro y el oro representa la divinidad. Entonces, en esta parte, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que permitía la vida en el sumo sacerdote para que pudiera ministrar. Así, cuando el sacerdote ministraba, producía el movimiento, su sonido, y no era un sonido normal cualquiera, era un sonido de alabanza, era un sonido de adoración, era un sonido de vida. Sabemos que alguien que no ha recibido el Espíritu Santo no tiene vida, entonces no hay un sonido, no hay vida. Donde hay muerte, pues no hay ningún sonido. Cuando cuando el creyente recibe el Espíritu de Dios y ministra al Señor en nuestro servicio, en nuestra alabanza, en nuestro ministerio, vamos llevando una melodía grata delante del Señor. No importa en cuál área usted esté sirviendo, puede ser incluso en el servicio de la limpieza, siempre y cuando usted lo esté haciendo con el entendimiento del Espíritu de Dios, eso lleva un sonido de melodía de alabanza al Señor, porque estamos sirviendo al Señor. Entonces, vemos cómo la representación del manto, que es la cobertura, la autoridad, la unción, está representado en estas campanillas. Y como es el Espíritu Santo, estas campanillas también nos dejan ver claramente que se está refiriendo a lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros, que es los dones. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos dice del 12, Primera de Corintios 12, solo vamos a leer el 11, pero del 4 al 11 dice: hay diversidad de dones, pero Jesús es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios es el mismo. Y en el 11 dice: pero todo esto lo hace uno, el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Entonces, todos estos dones que el Señor nos da producen, cuando nosotros los ejercitamos, producen una melodía de vida y de alabanza. Y esos estaban interconectados con las granadas. Las granadas estaban hechas de la misma tela, tenían oro, púrpura, carmesí, lo leímos al principio del texto. Y dice que esas granadas son una fruta. Usted conoce las granadas, es una fruta que tiene muchos granitos. Si nosotros la abrimos, tiene demasiados granitos, y en cada granito hay una semilla adentro que pareciera que está flotando en el jugo. Entonces, esto está simbolizando el fruto del Espíritu de Dios en la vida del creyente, pero al mismo tiempo unido con el Espíritu Santo, con la vida del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu que empieza a producir el Espíritu en nosotros es, ¿cuál es el primer fruto que los creyentes damos cuando venimos al Señor? ¿Alguien se acuerda? Sí, pero hay otro antes del amor. El primer fruto, Jesús dijo. ¿Les doy otra pista? Ok, mejor les digo, no les voy a dar pistas. Frutos dignos de arrepentimiento. El primer fruto que produce el Espíritu en nosotros para poder venir y presentarnos delante del Señor es el arrepentimiento. Cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros un arrepentimiento genuino, es cuando nacemos de nuevo, y de ahí empezamos
a experimentar la siguiente obra, la siguiente parte de lo que hace el Señor en nosotros. Yo sé que usted se la sabe, pero nada más anótenlo en sus notas para su estudio, que es Juan 15 del 1 al 11. Se nos habla Jesús mismo de la parábola de la vid y nos dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas, que nosotros no vamos a poder dar fruto separados de Él, nada vamos a hacer. Y en el 8, solamente vamos a leer el 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Entonces el primer fruto es el arrepentimiento. Una vez que nos arrepentimos y nos conectamos a la vid, somos injertados, el Espíritu de Dios empieza a producir en nosotros el fruto que es el amor, y ya lo vimos en la escuela de ministros, que todos estuvieron en la escuela de ministros, que el amor que es paciente y es, entonces de ahí se vienen todas las demás virtudes. Entonces, en decir, no quiere decir que solamente que son muchos frutos, sino en el amor están todas esas características del carácter de Cristo y empezamos a fructificar, ¿verdad? Entonces, todo lo que estamos viendo es que dice, no traigo la cita, pero es cuando Pablo les habla a los corintios, dice: si hablo lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Si hago esto pero no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que resuena. Entonces, ¿sí ven lo que está diciendo aquí? El fruto que es amor, pero también se necesita el don. O sea, no es nada más puro amor y te quiero mucho y eso, pero no voy a hacer nada, no voy a fluir en los dones. Si Dios te dio un don de hacer lo que tienes que hacer, lo tienes que ejercer, lo tenemos que poner por obra. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Que el fruto y el don tienen que ir juntos. Era una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada. ¿Para qué? Para que al moverse el sacerdote en el santuario produciera una melodía agradable a Dios, y eso nos está diciendo que el sacerdote estaba vivo, que no muriera, porque decía, en la parte que leímos, decía que si el sacerdote no producía un sonido, quería decir que estaba muerto. Se dice que cuando entraban al lugar santísimo, eso ya lo estudiamos en el tabernáculo, que si la ofrenda no era aceptada, el sacerdote iba a morir. Sin embargo, yo ya leí toda la Biblia y he estudiado y todo eso, y yo por lo menos, no sé si el pastor, pero yo no he encontrado ningún registro de que un sumo sacerdote haya muerto. No quiere decir que no exista, o sea, estoy diciendo que yo no lo he encontrado un registro que un sumo sacerdote al ofrecer el sacrificio de la expiación haya muerto, pero sí se habla de los hijos de Elí que ofrecieron fuego extraño. Sin embargo, ellos no vestían la vestidura del sacerdote, ellos eran sus hijos nada más y no estaban en el lugar santísimo, sino solamente en el lugar santo. Entonces, vemos que la vida que a Dios le agrada, cuando nosotros estamos vivos por el Espíritu, vamos a fluir en los dones, pero también vamos a fluir en el fruto, que es el amor, y está interconectado. Una cosa no es efectiva sin la otra, es un todo coherente, como decían en mi tierra, va junto con pegado, tiene que estar unido siempre en todo momento. Entonces, esa era la base de el efod, que es el manto azul del efod. Ahora dice que vamos a ver lo que era el efod. Lo que vimos fue el manto. Ahora vamos a ver el efod. Vamos a ir a Éxodo 28, son bastantes versículos, pero es necesario porque todo es importante. Dice Éxodo 28, del 6 al 14. Y harás el efod de oro,
azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus extremos, y así se juntarán, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador, en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Bueno, está bien descrito lo que era. El efod era es una especie de delantal con la que nosotros las mujeres cocinamos, o los pintores. Es lo que te pones para cubrirte de no ensuciarte. Es una especie, o sea, el efod no es que es eso, sino es una especie más o menos así. Es más corto que el manto. El manto estaba más o menos entre la rodilla y el tobillo, más o menos a la mitad, porque cuando se la ponía el sumo sacerdote se dejaba ver la túnica de lino blanca, que esa era hasta los tobillos. Después el manto estaba entre las rodillas y el tobillo, y el efod estaba un poquitito más arriba de las rodillas. La idea era que cubriera toda la parte de la cadera y de los muslos del sacerdote. Entonces era una especie de delantal, pero también tenía unas sombreras hechas de piedra de ónice, con los nombres de las tribus de Israel. De un lado en esta parte tenía los 6 primeros en orden de nacimiento, y del otro lado tenía los otros 6. ¿Qué significado podemos encontrar en el efod? Después de la túnica blanca vimos que el azul, el manto, es lo que significa la unción de Dios y la autoridad de Dios. Cuando Dios confía una unción y una autoridad, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Si a usted se le confía una autoridad o un puesto, ¿qué se espera de usted, la persona que se lo está confiando? Responsabilidad y fidelidad. Todo lo que el Señor nos ha confiado nos demanda, por así exponerlo, nos lleva a una fidelidad y a una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, un recuento bíblico, por ejemplo, de donde se habla de efods. En la Biblia vemos varios registros que se encuentran donde hablan de efod, que nos lleva a esta conclusión, que significa responsabilidad y fidelidad. Es, por ejemplo, ¿se acuerdan de Samuel? Cuando primera de Samuel 2:18, ¿se acuerdan que Samuel pues fue el hijo que Dios le dio a Ana por su rogativa, verdad? Entonces Ana lo dedicó al Señor. En ese tiempo era Elí el sacerdote, y Samuel pues no era su hijo, era hijo de Ana. Entonces él no tenía derecho al sacerdocio directo porque no era hijo de Elí. Sin embargo, fue dedicado al Señor, y dice en el 1 Samuel 2:18, dice: y el joven Samuel servía en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Primero, este efod de lino es diferente al efod que estamos hablando, porque el efod del que estamos hablando es de púrpura, de oro, de carmesí y de lino torcido. Este solamente es blanco y de lino. Recordemos nuevamente, él era un joven, aquí dice el joven, pero se puede decir que era un niño, porque después de que Ana lo dejó, él empezó a servir. Entonces a Samuel, como se le había delegado una
responsabilidad, porque dice que ministraba y las personas que ministraban obviamente tenían responsabilidad de hacer las cosas como se deberían de hacer. También después en Primera de Samuel del 22 al 18, el capítulo 22 encontramos la historia pues no muy agradable, donde donde Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes. ¿Por qué los mandó a matar a los sacerdotes de Dios? Porque le dieron comida a David y le ayudaron. Cuando David andaba huyendo, vino a donde estaban los sacerdotes. David no les dijo que estaba huyendo de Saúl. Si usted ve la historia, él solamente les pidió ayuda, les pidió agua, les pidió comida, pero el sacerdote le dio la espada de Goliat y le dio los panes, que no era lícito que David, pero vamos a ver cómo David fue haciendo algunas cosas que no eran lícitas para otra persona, sino nada más para los sacerdotes. Entonces aquí en esta historia, en 1 Samuel del 22 y el 18, dice que Saúl mató a todos los sacerdotes. Dice, entonces dijo el rey, o sea, Saúl, a Doeg, vuélvete y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y atacó a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino. Entonces estamos viendo que la vestidura de lino nuevamente del efod del sumo sacerdote era de colores, esta solamente era de lino blanco. Entonces le ponían a los sacerdotes que tenían responsabilidades y autoridad. También David se vistió de un efod de lino cuando danzaba, que traía el arca, él también tenía un efod de lino. Como volvemos a ver, solo los sacerdotes llevaban efod, pero David era un rey y no era un sacerdote. Sin embargo, vistió también, pero era un efod igualmente, solo blanco, no era de colores. Sabemos que David se nos está dando un tipo de Cristo. Sabemos que Cristo fue, su oficio de Cristo fue rey, sumo sacerdote y profeta. O sea, toda la obra de Cristo abarca rey, sumo sacerdote y el profeta. Entonces también en Oseas 3:4 lo vamos a leer, dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. ¿Qué está diciendo esto? El profeta Oseas está dando el juicio de Dios al pueblo de Israel, ya que se apartaron de la ley y todo eso. Oseas está profetizando que Israel va a quedar sin, ¿quién eran los que vestían efod? Los sacerdotes, que por su pecado y por alejarse de la ley de Dios iban a quedar sin quien vistiese un efod. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no iban a tener sacerdotes, que no iban a tener quien dirigiera al pueblo delante de Dios, ni quien intercediera como mediador. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces vemos claramente que a los que se les vestía efod era a los que se les había dado responsabilidad y fidelidad. Volviendo al efod del sumo sacerdote, dice que los materiales eran oro, azul, púrpura, rojo y lino torcido. Cuando vimos lo del tabernáculo el pastor nos explicó lo que significa el oro. ¿Qué significa el oro? La divinidad. Entonces, el oro también nos muestra que fue la perfección de la fe. El oro se pasa por fuego, ¿verdad? Vimos que nuestra fe es probada por el fuego, así como cuando hicieron el candelabro y todos los instrumentos de oro. Para que el efod tuviera oro, ¿qué se necesitaba de hacer? Agarrar la pieza de oro y hacerla en un hilo, porque estaba cosida al mismo tiempo con el lino torcido y con la púrpura. Eran hilos que se cosían juntos. Entonces, para deber de que el oro quedara como un hilo, pues tenía que ir al dolor, al sufrimiento. Nuestra fe es probada
y la formación de la naturaleza divina en nosotros se va a hacer por medio del sufrimiento, por medio de las pruebas, porque dice que nuestra fe y nuestra vida va a ser probada como el oro, ¿verdad? También el azul vimos que es la vida que produce el Espíritu de Dios en nosotros al nacer de nuevo, pero también al darnos dones y al darnos su unción y su poder para poder servir. También la púrpura nos habla de la realeza de Dios otorgada a los creyentes. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios. Y también nos habla, el rojo nos habla de la sangre de Jesús, que nos cubre de todo pecado y permite que tengamos por medio de la sangre de Jesús la entrada ante el trono de la gracia. Y el lino fino torcido, el color blanco, pues es la pureza de la vida de Cristo otorgada a nosotros, porque nosotros somos puros, pero por su pureza de Él se nos fue puesta la túnica blanca. Entonces, todas estas cosas que Jesús hizo son dignas de responsabilidad. Y si el sumo sacerdote las vestía, y ahora nosotros hemos venido como iglesia a ser revestidos de Cristo, tenemos que ser responsables con la obra. Es como una manera de responder a toda la gracia y a toda la obra que Jesús ha hecho con nosotros. Entonces, cuando servimos en nuestro ministerio, tenemos que tener en mente que la fidelidad y la responsabilidad deben de estar de la mano. No podemos servir a medias o así. Usted sabe a lo que me refiero. Debemos de ejercer con responsabilidad. Las sombreras dice que llevaba el sacerdote los nombres en los hombros cuando entraba delante del Señor. Los hombros en las escrituras nos habla del gobierno de Cristo. En Isaías, acompáñenme a Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando los israelitas esperaban al Mesías, esperaban al rey, vemos que estuvieron más o menos 400 años sin tener profecía hasta que se levantó ¿quién? Juan el Bautista a predicar el arrepentimiento. Pero antes de eso estuvieron más o menos 400 años de silencio. ¿Qué esperaban los judíos? ¿A quién esperaban? A un Mesías. Pero ¿cuál era su mentalidad de ellos? Ellos pensaban que Jesús, o sea, el Mesías, no sabían que Jesús, pero sabían que el rey que vendría a reinar, en su perspectiva de ellos, era uno que iba a venir y le iba a desechar a los romanos y los iba a quitar de la esclavitud e iban a seguir viviendo como muchos reyes que hubo buenos, como por ejemplo David, fue un buen rey entre los contados. Salomón también hubo algunos reyes en Israel que hicieron lo recto delante de Jehová, sin embargo hubo otros que no. Los judíos esperaban eso, que el reino, cuando el reino de Dios viniera a la tierra, siguieran por la misma línea. Ellos no tenían el entendimiento, y pues nosotros, si no fuera por la palabra y la revelación del Espíritu, pues tampoco, pero ellos en aquel momento no entendían, y por eso dice que el principado será sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A diferencia con los líderes o los presidentes o reyes de hoy en día, ¿qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, un rey, un presidente de hoy en día, ¿qué es lo que necesita? Necesita fama, necesita poder para hacer más guerras, necesita ser visto, necesita ser aplaudido, y también
hace lo que Dios dijo. Cuando Israel les pidió un rey, ¿qué dijo Dios? Si les doy un rey, los va a hacer tributarios, o sea, tienen que pagarle, les va a quitar a sus hijos para el ejército de él, les va a hacer pagar, les va a quitar sus tierras, bueno, y ellos que dijeron, no importa, queremos ser, imagínense, ellos dijeron, no importa, queremos ser como ellos. Eso es lo que hace un rey. Sin embargo, el reinado de Dios dice que lleva la representación en sus hombros. Jesús vino a reinar, pero no vino a subirse encima de nosotros, sino al contrario, vino a ponernos sobre sus hombros. Las 12 tribus de Israel nos dan una representación de la iglesia. Dice que las llevaba cuando entraba al lugar santo con Dios por representación. Jesús vino a hacer eso, vino a hacer el reinado de una manera muy diferente. Si leemos en los evangelios, muchas veces él no quería que la gente supiera que él estaba ahí, como que rodeaba o pasaba de noche o no hacía mucho así por darse a conocer. ¿Por qué? Porque él no vino por la fama ni vino por todo lo que la demás gente busca, sino él vino a hacer lo que realmente venía a hacer. ¿Cómo podemos ver el reinado de Jesús en nuestras vidas? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si una vida está con el reinado de Jesús? Dice que su nombre es admirable y consejero. Cuando una persona está sin Cristo, pero el Espíritu de Dios, Cristo, a través del Espíritu de Dios, le da el entendimiento a esa persona, y esa persona, por ejemplo, si era una persona que estaba en alguna adicción y el Espíritu de Dios le habla, le da el consejo, le da la paz que necesita y le ministra su vida, esa persona se somete al reinado de Cristo y Cristo empieza a reinar en su vida y su vida es completamente diferente. Entonces nosotros nos damos cuenta que ahora ¿quién es el que gobierna nuestras vidas? Es Jesús. ¿Cómo se puede dar cuenta usted de que es Jesús? Porque usted se apega al consejo de Dios. Sí, existe la lucha todavía entre la carne y el espíritu, pero cuando nosotros cedemos y cuando nosotros nos dejamos que Jesús reine en nuestras vidas a través de su espíritu, es cuando va a haber cambios. Es de que si una persona es rebelde, ahora va a dejar que Jesús gobierne su vida y entonces va a tener ese cambio, va a traer vida. El reinado de Jesús sí va a ser cuando Él venga nuevamente en el tiempo postrero, pero en este momento el reinado de Jesús es en esa forma, no es en una forma de guerras y de pleitos, es en una forma de reinar su pueblo, de reinar su iglesia y de que nosotros nos dejemos estar bajo el señorío de Cristo. Entonces, vemos cómo se manifiesta el gobierno, dice que nos pone en sus hombros. ¿Cómo podemos ver esto también en nuestras vidas? El apóstol Pablo en Romanos 5:6 dice que porque Cristo, dice así, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, Él vino a hacernos fuertes, Él vino a darnos la vida que teníamos que llevar. Y precisamente por eso Pablo nos está diciendo, ahora que Jesús gobierna nuestra vida, nosotros tenemos que hacer lo que Él dijo. En Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y esta exhortación no solamente es para los ancianos de la iglesia o para los pastores, es para todo el cuerpo de Cristo. No solamente debemos buscar nuestro beneficio, sino ayudarnos como Cristo nos ayudó para poder fortalecer y para poder llevar nuestras debilidades los unos con los otros. Entonces vemos el efod, que es símbolo de fidelidad, responsabilidad y gobierno de Cristo. Vemos cumplida la fidelidad de Cristo, fue completa, ¿verdad? La responsabilidad de Cristo fue completa y el gobierno de Cristo fue completo. En la parte del efod, vamos a pasar a la siguiente parte,
En la parte del efod dice que Dios le dijo a Moisés que hiciera un pectoral. Vamos a leer Éxodo 28. Éxodo 28 son 30 versículos y por el tiempo no los voy a poder alcanzar a leer, pero anótelo en sus notas y en su casa lo lee, pero lo lee. ¿Me promete que lo va a leer? Sí, bueno, ok. Voy a confiar en que lo van a leer. Yo se los voy a parafrasear como lo que dice que era el pectoral. Dice: harás el pectoral del juicio de obra primorosa conforme a la obra del efod. Es decir, lo vas a hacer con las mismas, con los mismos materiales. Tenía oro, tenía tela azul, hilo azul, tenía púrpura, tenía lino torcido y tenía el carmesí. El efod, el pectoral era un cuadro, más o menos era un tipo de bolsa que se hacía de más o menos, dice medio codo, en la descripción dice que era medio codo es pues de hombre, ¿verdad? Mis codos están un poco más cortos, pero la mitad más o menos son 23 centímetros, son 23 centímetros cuadrados, entonces daba la idea de que hacía una bolsita, era un recuadro que ponían aquí y era doble, por eso era una bolsa. Y dice que en esta parte del efod ponían las 12 tribus de Israel, tenía 12 piedras preciosas, una piedra por cada tribu en el pectoral, en la parte de acá. Y también dice que le hacían unos anillos porque iba a estar conectada con las sombreras. En la parte de aquí las sombreras y la tela que iban a hacer el cuadrito tenía que estar conectado con unas cadenas de oro. Del mismo oro tenían que hacer cadenas y tenían unos círculos, entonces también en la parte de abajo le hacían unos círculos y esa parte iba unida en el cinturón del efod. Entonces esto era, hagan de cuenta, como el adorno de el efod. El efod dijimos que era el tipo como delantal, entonces era lo que adornaba. Tenía en otras traducciones de la Biblia dice que estaba descrito como el pectoral que dice que era el ornamento de la decisión. En la parte de Reina y Valera y algunas traducciones dice el pectoral del juicio, en otras dice que era el ornamento de decisión. La palabra juicio en este caso, hablando específicamente, no se refiere a castigo o amonestación. O sea, porque cuando hablamos de los juicios de Dios, quiere decir que hubo un castigo, hubo una amonestación delante de Dios. En este caso, para el pectoral se refiere a la dirección de Dios. También ahí en la descripción que vamos a leer, de los 15 versículos que les dije, dice que en esa bolsita guardaban las dos piedras, que era el Urim y el Tumim. Recuerdan que la vez anterior, hace como 2 clases, hablamos de lo que significa el Urim y el Tumim. Entonces, esos dos objetos estaban dentro de esa bolsa. Entonces, el sacerdote tenía en su pecho las 12 tribus de Israel y tenía el Urim y el Tumim. Cuando el sacerdote entraba delante de Dios, dice que estaba representando a toda la nación de Israel, él como mediador entre Dios y el hombre, entonces él estaba representando, ¿verdad? Y esto es un cuadro muy bonito de Cristo, de nuestro sumo sacerdote con la iglesia. El hecho de que la iglesia, el sacerdote representara las tribus de Israel en el pecho, quiere decir que Dios, Jesús, va delante del Padre y nos lleva en el corazón. Es una representación de la iglesia. También dice
Dice, acompáñeme a 2 Corintios 11:28. Pablo está hablando y dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, entraba a interceder y a representar a las 12 tribus de Israel. Cuando Jesús entró delante de Dios, ¿a quién fue a representar? A nosotros. Él nos fue a representar. Pero Pablo nos está hablando aquí de que él sentía una carga por la iglesia. Es decir, que él sentía el deseo de que la iglesia estuviera bien, de que la iglesia tuviera la sana doctrina, de que la iglesia tuviera la revelación de Cristo. ¿Y a qué lo llevaba este sentir? Lo llevaba a presentarse delante de Dios y a orar por él. Si usted lee detenidamente las cartas de Pablo, sus oraciones en el 90%, me atrevo a decir, es que te conozcan. O sea, él no oraba porque no fueran perseguidos o porque fueran sanados o porque Dios les diera dinero, sino su oración de Pablo era, Señor, que te conozcan. Porque si ellos te conocen y tienen la revelación de quién tú eres, ellos van a poder sobrellevar todas las aflicciones y todo lo que puedan padecer en esta vida. Pero cuando la iglesia o el creyente no tiene una clara revelación de Cristo y lo que Él hace, pues por eso las aflicciones parecen ser mayores que nuestra paz, y por eso muchas veces no tenemos paz, por eso muchas veces nos sentimos como muy abrumados por las cosas cotidianas de la vida. Sin embargo, Jesús dijo que su yugo era liviano y su carga era ligera, que reposáramos en Él. No quiere decir que no vamos a tener aflicciones, enfermedades o un sinfín de cosas, pero cuando estamos conscientes de la obra de Cristo y del poder del Espíritu de Dios, eso queda, no es que no sea importante, sino eso queda pues a la luz de Dios, queda desvaneciéndose y Dios nos da el entendimiento. Entonces por eso Pablo decía, y él decía que tenía una carga por la iglesia para que ellos pudieran entender eso, y ojalá que nosotros lo podemos entender también, para que nos presentemos delante de Dios y que no seamos tan individualistas, que vengamos a orar y no, pues nada más por mí, sáname, dame trabajo, esto, mis hijos y otros, sino que también oremos por toda la iglesia, no solamente la iglesia local, que es muy bueno y está bien, sino por toda la iglesia en el mundo, porque todos aquellos que han confesado que Jesús es el Señor necesitan la intercesión. Tenemos un sumo sacerdote y gloria a Dios por él, y es lo más preciado, pero ahora que nosotros somos sus hijos y hemos entendido lo que eso significa, también nosotros podemos venir delante de Dios a interceder por la iglesia, por nosotros mismos y por el cuerpo de Cristo. Entonces el propósito era de que el sumo sacerdote entrara a la presencia de Dios para interceder por el pueblo de Israel en ese momento, y ahora es nosotros por la iglesia, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar, esta es la última prenda, si me da tiempo, si me regalan 10 minutos, que es el significado de la mitra y la lámina de oro. Dice en Éxodo 28:36, dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, porque la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia
delante de Jehová. La mitra es una especie de turbante. ¿Conocen lo que es el turbante? Es algo que sirve para cubrir la cabeza. Tenemos la imagen, Cris. Hasta ahorita te la pedí, se me olvidó que teníamos una imagen. Está media rara, no me gustó esa mitra. Yo le digo, parece un cerebro. Pero es la parte de arriba, ¿no? Fue lo mejor que pude haber encontrado. Entonces, pero era una especie de turbante. Se dice que eran como 8 yardas de lino fino y se envuelve así como si fuera un cordón y después se enrolla en la cabeza. Ustedes conocen el turbante, bueno, ahí tenemos más o menos la parte. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta mitra? Vamos a hablar primero de la mitra y después de la lámina de oro rapidito. Dice que tenía 2 sentidos, cubrirse y proteger la cabeza del sacerdote. En la Biblia, cuando hablan de cubrir la cabeza, nos está significando sumisión a la autoridad de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:3 nos dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Literalmente está poniendo el orden el apóstol de quién es nuestra autoridad. Entonces, espiritualmente hablando, la cabeza descubierta, es decir, cuando usted o yo o cualquiera no estamos con la cabeza cubierta, quiere decir que no estamos bajo autoridad, bajo sumisión. Ahora, no es que vamos a andar con la mitra, ¿verdad? También en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Pablo, sí, en el Antiguo Testamento también se cubrían las mujeres la cabeza en señal de sumisión. ¿A quién? A su esposo, ¿verdad? Y a las autoridades. Ahora, si nosotros, el hecho de que Dios haya diseñado que el sacerdote tenía que estar con la cabeza cubierta, nos está diciendo que el sacerdote tenía que estar sujeto, totalmente sumiso a la autoridad de Dios, ¿verdad? En Mateo, y la sumisión empieza cuando tenemos un entendimiento correcto de quién es Dios y lo que Él ha hecho. También la sumisión empieza cuando tenemos el entendimiento no solo de mente, sino en nuestro corazón. Jesús en Mateo 22:37 nos dice: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, una vez que nosotros tenemos el entendimiento de quién es Dios en la mente y en el corazón, vamos a hacer de la sumisión nuestro deleite, es decir, nos va a gustar. ¿Y por qué nos va a gustar? Porque estar bajo la autoridad es muy bueno. Dijimos que era señal de sumisión, pero también dijimos que era protección. En Lucas 22:42, vamos a leer este texto, dice: diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y podemos ver muchísimos más textos de donde Jesús mismo fue sumiso a la autoridad de Dios. En Hebreos 5:8-9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Si Jesús no hubiera sometidose a la autoridad de Dios, pues no tuviéramos vida, ¿verdad? Y Jesús fue tentado en todo, absolutamente todo, pero Él estuvo claramente. En Efesios 5:21, no lo vamos a leer, solamente se los voy a dar como para sus notas. Efesios 5:21 dice que nos sometamos los unos a otros. Esta parte de someternos, quise traer esta palabra porque cuando usted va al original y habla de someterse, en el griego significa la palabra estar debajo de un rango. Es decir, no el hecho de que
una persona, por ejemplo, es como es un lenguaje militar, si un general obviamente tiene un rango más alto que un soldado raso de los que van empezando, pero este soldado raso que está sujeto a esta autoridad puede tener más estudios o ser más hábil en muchas cosas que este general. Sin embargo, sus capacidades no le dan, o sea, no tiene nada que ver para decir yo puedo más que tú y yo me voy a poner arriba de ti. Aunque tenga más capacidades, como el general está en un rango más alto, él está sujeto a la autoridad. Y está sujeto, ¿por qué? ¿Qué quiere decir sujeto? Que está honrando esa autoridad, que está entendiendo que esa persona está puesta en ese lugar. ¿Para qué? Para proteger, porque si algo pasa, no van a venir en contra del soldado raso, van a venir en contra del general. ¿Por qué? Porque él tiene más autoridad y tiene que estar cuidando. Cuando nosotros nos sometemos, el único perfecto y la única justicia perfecta y el único que va a ejercer gobierno sobre nosotros de una manera perfecta es Dios. Sin embargo, nos dice a nosotros que nos tenemos también que aprender obediencia. Obviamente nosotros pues estamos todavía luchando con nuestras debilidades de la naturaleza caída, pero sin embargo quiere Dios que aprendamos a obedecer. Muchas personas dicen, bueno, yo obedezco a Dios, pero no voy a obedecer a los hombres. A la manera de que nosotros queremos obedecer a Dios, Dios ha establecido autoridades y dice que nosotros nos tenemos que someter a las autoridades y sometiéndonos nosotros a las autoridades nos estamos sometiendo a Dios. Entonces estamos viendo que Jesús fue el ejemplo más grande de sumisión en la tierra, ¿verdad? Y la lámina de oro, después de la mitra tenía la lámina de oro y dice que decía santidad a Jehová. La santidad a Jehová quiere decir, en esta parte quiere decir apartado para Jehová. La palabra santo significa apartado, pero no solamente santidad. El hablar de santidad es un tema muy largo y podemos hacer una serie de muchos capítulos. Sin embargo, lo que nos está diciendo aquí es que cuando habla de santidad a Jehová, no solamente está hablando de Dios es santo y la santidad de Dios está subrayada por toda la Biblia. Y él cuando apartó el pueblo para él, ¿qué dijo? Que lo iba a sacar para que fuera santo, apartado. Entonces, una vez que te posiciona Dios, te saca y te aparta, estás ahí. Pero no solamente, también leemos que en el tabernáculo dice que había un lugar santo, un lugar santísimo y el atrio, pero no está hablando de una persona, sino que quiere decir que es santo porque Dios está ahí. Una vez que levantaban el tabernáculo y se iban, pues ya no, ese lugar ya no se consideraba santo, ya cualquiera podía entrar y salir. Pero mientras que la presencia de Dios está, es lo que significa, por eso somos santos, somos santificados, pero también somos santos. Entonces la diadema decía santidad a Jehová, quiere decir que vamos a estar apartados solamente para el servicio de Dios. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en Primera de Pedro 1:15 al 16 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo, es decir, Jehová, es santo. El pecado y la santidad no pueden habitar juntos. Cada vez que Dios tiene un encuentro con el pecado, ¿qué hace? O lo destruye o se aparta. Pero Dios no va a cohabitar donde hay pecado. La santidad, aquí en esta parte de la lámina de oro,
también hace la alusión de que una vez lo que Dios quiere hacer en nosotros es revelar el carácter de Cristo, que nosotros como somos sus hijos tengamos la naturaleza de Él. ¿Y cómo vamos a tener la naturaleza de Él? Solamente que Él habite en nosotros para que nosotros podamos reflejar el fruto a través de su espíritu. Y se la ponían en la frente para que ellos lo recordaran siempre. Y nosotros tenemos que recordar, eso tiene que estar en nuestro diario, pensar, soy santo, no solamente porque hago ahora obras de justicia, sino soy santo porque Dios habita en mí, porque Dios me hizo su santuario, porque Dios me hizo su morada, y como Dios está en mí, mi caminar debe de ser santo. Entonces no hay comunión entre la luz con las tinieblas. Amén. Bueno, damos gracias a Dios porque llegamos al final de nuestro estudio. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permitiste, Padre, entender un poco más, ver desde otra perspectiva todas estas vestiduras. Tú nos permitiste, Señor, a la luz de tu palabra, ver tu obra, Señor, porque todo lo que en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir. Tú viniste, Señor, y habitaste entre nosotros y te diste a conocer. Y sobre todas las cosas nos dejaste a tu Espíritu, Padre, para que todos los días nos recuerde que tú nos has apartado, que tú nos has justificado, que tú nos has santificado, con el propósito, Señor, de poder habitar con nosotros. Esa relación que se interrumpió en el jardín del Edén, tú, Señor, por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, pudiste restaurarla, Señor. Pudiste hacerla posible para que el hombre tuviera acceso a tener esa comunión. Ayúdanos, Padre, a entenderlo y a tenerlo presente y a disfrutarlo, Señor, que no haya otra cosa más bella y más agradable que estar en tu presencia, que cuidemos nuestro cuerpo, nuestro vestido, nuestro caminar, porque somos santos por ti y para ti. Ayúdanos, Señor, a tenerlo siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.